Orbán calificó a Ucrania como un estado dependiente y menos soberano, y los húngaros comenzaron a bloquear los medios ucranianos. Crimea se quedó sin defensa antiaérea. Fuerzas especiales ucranianas destruyeron los costosos sistemas S-400 Triumph. En el ejército ruso, debido a la falta de equipo, están entrenando a los soldados para asaltar a caballo. Escándalo sexual. El hijo de un conocido coronel ruso se vende a hombres por dinero. En Polonia, un polaco inestable y agresivo bloqueó un autobús con ucranianos y mantuvo a la gente como rehén durante media hora. Crisis de combustible en Rusia. La gasolina se vende con un límite de 30 litros por persona. Rusia está preparando grupos de sabotaje para provocar incidentes en Polonia. Hola, me llamo Instasia Dmitrovskaya. Ahora mismo, lo más importante, pero primero denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal para que no nos perdamos más en YouTube. En la Crimea temporalmente ocupada, fuerzas especiales ucranianas atacaron la estación de radar del sistema S-400 Triumph. El costoso sistema de defensa antiaérea del enemigo está diseñado también para combatir drones, pero fue neutralizado por drones de ataque de las Fuerzas de Operaciones Especiales. Cabe destacar que la estación de radar es los ojos del complejo S-400 Triumph, y sin el elemento de observación y guía, todo el sistema pierde su capacidad de combate. En el frente húngaro, sin cambios. El primer ministro del país, Viktor Orbán, día tras día sigue confirmando su estatus de canalla prorruso. Comentando los vuelos de drones húngaros sobre Ucrania, Orbán declaró que Ucrania no tiene derecho a ofenderse ni indignarse, porque Ucrania no es un estado soberano. Supongamos que los drones sobrevolaron unos metros en Ucrania. ¿Y qué? Ucrania no es un país independiente y soberano. La estamos sosteniendo, no debería comportarse como si fuera soberana. Occidente la mantiene a flote. Y miren qué interesante resulta. Al principio, Orbán no reconocía los drones. Ahora dice que 2 o 3 drones vinieron de Hungría, que eso es de lo que debería ocuparse Ucrania, y que aquí no están sus enemigos. Ha perdido una quinta parte de su territorio en la guerra con los rusos. Los rusos se lo quitaron. Ahí terminó la soberanía. Nosotros mantenemos el resto del territorio. Si Occidente decide no dar ni un centavo, Ucrania se acaba, desaparecerá. 2 o 3 drones húngaros no es en lo que debería estar ocupada Ucrania. En Ucrania reaccionaron a la escandalosa declaración de Orbán, pero nuestro Ministerio de Exteriores dice que el primer ministro está embriagado por la propaganda del Kremlin. La buena noticia es que el primer ministro Orbán lo reconoció. Ciertos drones entraron en el espacio aéreo ucraniano desde el lado de Hungría. Pero la mala noticia es que el primer ministro sigue estando envenenado por la propaganda rusa. Esperamos con ansias su opinión sobre la soberanía estatal y la independencia, tan pronto como se libere de la dependencia de los recursos energéticos rusos. Esto ha sido señalado repetidamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los socios europeos. Bueno, tal vez no sean enemigos, pero definitivamente no son amigos. Porque les recuerdo, además de que Orbán se opone constantemente a la concesión de ayuda europea a Ucrania y se pronuncia en contra de las sanciones rusas, la última vez que los drones húngaros se involucraron en algo así, terminó con un ataque ruso a una fábrica en Mukachevo. Y no olvidemos cómo estos que no son enemigos sueñan con Transcarpatia. Y al inicio de la guerra, a gran escala, trasladaron tropas a la frontera con Ucrania. Pero volvamos al presente. Además de las dudas de Orbán sobre Ucrania, como si fuera poco, en Hungría ocurrió otro acontecimiento extraordinario. El gobierno húngaro bloqueó 12 medios ucranianos. En Budapest lo llamaron una acción espejo en respuesta a la prohibición por parte de Ucrania de 2 recursos húngaros, Nariga y Demócrata. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Ucrania bloqueó la publicación porque difundía propaganda rusa, mientras que Orbán actuó a su manera habitual. Ucrania, que está ingresando a la Unión Europea, bloqueó medios extranjeros, entre ellos sitios web húngaros, porque se atrevieron a escribir de manera crítica sobre la política de sanciones contra los rusos, el apoyo militar a Ucrania y a mostrar a la UE y la OTAN como fragmentadas e ineficaces. Según el principio de reciprocidad del primer ministro de Hungría, Gergely Gulyás. ¿Y qué opinan de esa política de Orbán? ¿Creen que estas son sus posturas sinceras o que están motivadas por su amor al rublo ruso? Yo me inclino por la segunda opción y ustedes escriban su opinión en los comentarios. Pero lo que alegra es que la mayoría de la gente en Occidente está en su sano juicio, a diferencia de Orbán, y sabemos con certeza que muchos húngaros nos apoyan.
Leyendo los comentarios bajo los episodios anteriores, veo que muchos nos ven desde Kazajistán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, les estamos muy agradecidos por su apoyo y estamos orgullosos de tener una audiencia sensata. Escriban también bajo este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto y nosotros, por ahora, continuamos. A continuación, lo más interesante. Los rusos han empezado a cubrir las refinerías de petróleo con redes antidrones para protegerlas de los drones. Este video es de Samara y allí, como se puede ver, se protegen de la constante amenaza de drones con una especie de telaraña. Mientras tanto, los rusos más ingeniosos ya están ofreciendo a la venta estas telarañas. Pero los propios habitantes de Samara y Syzran se quejan de que esto difícilmente ayudará, porque las redes están colocadas muy cerca del punto más alto de los depósitos. A solo unos metros, y la onda expansiva de todos modos provocará la detonación. Mientras tanto, los ocupantes tienen problemas cada vez más serios con el combustible. Por ejemplo, casi ya no lo llevan a Crimea. Y allí, en las estaciones de servicio se han formado largas colas. Estas colas se formaron no solo por la escasez de combustible, sino también por la decisión de las llamadas autoridades de la península de imponer restricciones, según las cuales cada persona solo puede comprar 30 litros de gasolina. Mientras tanto, a principios de semana, el jefe de Crimea, Sergei Aksionov, aseguraba que en 2 o 3 días ya no habría problemas con el combustible. Pero eso es poco probable, porque los ataques de Ucrania a las refinerías ya le han costado a Rusia más de $100.000 millones y han dejado fuera de servicio una quinta parte de toda su capacidad de producción. Mientras el padre, comandante militar de la 83ª Brigada de Asalto Aerotransportada de las Fuerzas Armadas rusas, el coronel Alexander Shipov, promueve los valores tradicionales, su hijo se prostituye con hombres y filtra los datos de su padre. El medio RBC, citando a los servicios de inteligencia ucranianos, informa sobre Mijail Shipov, el hijo del coronel Shipov, quien no encaja del todo en el concepto tradicional de familia de un militar de élite. Mijail Shipov, heredero de militares por tercera generación, lleva una vida completamente diferente. Él oculta su orientación a sus familiares y gana dinero ofreciendo servicios íntimos a hombres adinerados y en ocasiones también a mujeres. Y fue precisamente gracias a esta información delicada, o más bien al deseo del hijo no tan tradicional de ocultar sus inclinaciones, que los especialistas ucranianos obtuvieron datos sobre el coronel, por los cuales el militar podría enfrentar cargos penales. Cabe señalar que el anterior comandante de la 83ª Brigada, Artyom Gorodilov, fue destituido de su cargo por corrupción. Sin embargo, su sucesor, el coronel Shipov, mantiene con firmeza el nivel establecido por sus predecesores. Los militares rusos se quejan masivamente de que en la 83ª Brigada se observa sistemáticamente corrupción relacionada con la exigencia de sobornos al personal de tropa. Además, en la unidad se registran regularmente casos de desapariciones de soldados, lo que evidencia la falta de control. Así es esta interesante historia. ¿Y qué opinan ustedes sobre todo esto? Y pasando a las noticias del frente, los analistas de Deep State informan sobre la ocupación de la localidad de Poltavka en la región de Donetsk. El enemigo ocupó Poltavka y también avanzó cerca de Novoevanivka, Poltavka y en el sector de Esena-Primernenskoe. Además, en Deep State dicen que el enemigo sigue presionando en el tramo desde Serebrianka hasta Boinka. El principal objetivo de los rusos aquí es la ocupación de la aglomeración de Siversk. En esta zona se encuentra uno de esos sectores donde se extiende una gran zona gris, lo que demuestra el carácter de los combates. El enemigo tiene la posibilidad de infiltrarse a través de las posiciones de los combatientes ucranianos, lo cual se debe al problema de la falta de personal para cubrir toda la línea de defensa. Pero los menas no logran afianzarse en el terreno para acumular fuerzas y avanzar más, y quienes lo impiden son precisamente los pilotos ucranianos, que cazan sin descanso a la infantería enemiga. Las situaciones militares en la dirección de Siversk confirman que el enemigo realmente se ha activado. Dirección de Siversk.
El enemigo se ha activado en el tramo desde Viemka y avanza desde el sur, a lo largo de la vía férrea, realizando un avance gradual en dirección a la ciudad. Hay confirmación en forma de imágenes de ataques a posiciones y la limpieza de uno de los puntos de apoyo. Todo esto indica que el enemigo realmente se está afianzando precisamente en esta ruta. Además, nuestras unidades se encontraron en una situación difícil entre el paso a nivel y Viemka. El enemigo intenta no solo tomar este nudo, sino también, paralelamente, desplegar un avance hacia Zvonovka, nuevamente a lo largo de la misma vía férrea. Si no retiramos a nuestros cosacos a tiempo, surge una seria amenaza de formación de un cerco. Pero a pesar de la presión del ejército ruso, nuestros militares no solo mantienen la defensa, sino que también derrotan al enemigo. Por ejemplo, los comandos de las Fuerzas de Operaciones Especiales destruyeron las posiciones de la 80ª Brigada de Infantería de Marina rusa en la dirección norte de Slavochansk. También están diezmando al ocupante en la dirección de Pokrovsk. Allí, las fuerzas de sistemas no tripulados frustraron otra operación de los rusos llamada Tuba. La situación dentro de las filas del ejército ruso también juega a nuestro favor. En primer lugar, los ocupantes están empezando a montar a caballo. No es un caso raro, como con los elefantes o los camellos. Los corresponsales militares rusos escriben que sus soldados están aprendiendo literalmente a asaltar montados a caballo. Mientras algunos soldados rusos se familiarizan con la equitación extrema, los ocupantes en la dirección de Zaporilla se ven obligados a pagar a sus comandantes. Y según escribe el movimiento Otesh, se trata del 70º Regimiento de Fusileros Motorizados. Nuestros agentes informan que en el 70º Regimiento de Fusileros Motorizados se ha impuesto una cuota obligatoria de al menos 10.000 rublos por persona. El dinero se entrega en la llamada caja y desaparece sin informes ni explicaciones. Esto no es simplemente robo, es la descomposición del ejército enemigo desde dentro. Las extorsiones socavan la capacidad de combate, desmoralizan al personal y debilitan sus posiciones en el frente. A todos los que se niegan a transferir dinero, los envían a asaltar posiciones fortificadas sin apoyo o los golpean públicamente y los arrojan a un hoyo durante varios días. Si quieren sobrevivir, se les exige un mínimo de 50.000 rublos cada mes, sin garantía de que mañana no los envíen a las posiciones de sol. Los militares ucranianos llevaron a cabo operaciones únicas. Con la ayuda de un dron fue derribado un helicóptero ruso Mi-28. Sin duda les mostraremos esas imágenes. Además, las tropas rusas no avanzaron en la región de Sumy, tienen problemas logísticos en la dirección de Pokrovsk y carecen de personal en los frentes de Donetsk y de Dnipropetrovsk. Más detalles sobre la situación en los campos de batalla en nuestro informe militar. La ciudad rusa de Belgorod se quedó sin luz ni agua caliente tras un ataque con misiles de la Fuerza Aérea. Según el medio local Pepel, uno de los misiles impactó en la central termoeléctrica de Belgorod. También hubo un impacto en la subestación urbana Luch. Sin electricidad quedaron parcialmente Stary Oskol, Shebekino y varias otras localidades de la región. Cabe señalar que se trata exclusivamente de acciones de respuesta por parte de Ucrania. El presidente ucraniano, durante las conversaciones con Trump, hizo hincapié en que las acciones de la parte rusa están dirigidas a crear el llamado. Durante la noche del 29 de septiembre, drones también dañaron infraestructura en la región de Moscú. Esa misma noche, en la región de Briansk, Rusia, resultó dañado la planta de Korachevsky Electrodetal. Esta empresa se encargaba del ensamblaje y reparación de armamento moderno para el ejército ruso. Sus productos se utilizan en las industrias aeroespacial, de instrumentación electrónica, de construcción y otras ramas. Se trata, en particular, de conectores para placas de circuito impreso, equipos militares, aviones, antenas, bases, estaciones y otros sistemas, así como respectivamente componentes para instrumentos de medición. Los pilotos de la 59ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania destruyen el equipo enemigo. Un dron FPV derribó un helicóptero ruso Mi-28. Los partisanos se infiltraron en las filas del ejército enemigo y ayudaron a dejar fuera de servicio durante varios meses un sistema ruso Pantsir S-1 en la región de Jersón.
Como resultado, el incidente abrió una brecha en el sistema de defensa antiaérea en esa dirección, según informa el movimiento partisano OTESH. Las tropas rusas no tienen la posibilidad de avanzar en la región de Sumy ni en las direcciones de Zaporilla y Jersón. Asimismo, los ocupantes tienen problemas logísticos en la dirección de Pokrovsk y carecen de personal suficiente en el frente de Donetsk y Dnipropetrovsk, aunque avanzan allí lentamente. En este momento, la tarea estratégica del ejército de ocupación ruso es alcanzar la frontera administrativa de la región de Donetsk. Es precisamente allí donde se concentran los principales esfuerzos y fuerzas del ejército de ocupación. Precisamente en la dirección de Donetsk desde Sumy y en consecuencia desde Jersón se están trasladando unidades adicionales para romper la defensa ucraniana. En el ejército ruso está aumentando el nivel de deserción. En 2025, una décima parte de todo el contingente ruso en Ucrania se declaró desertor. En cifras, esto equivale a 70.000 personas. Así lo informan los analistas del proyecto ucraniano de asistencia Frontelligent Insight. En primer lugar, se trata de las enormes pérdidas de personal y de la táctica de los llamados asaltos locales. Por eso Rusia entiende perfectamente que participar en acciones de asalto es, de hecho, un billete de solo ida. Rusia no utiliza petroleros para lanzar y controlar drones en países europeos, afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, citando datos de inteligencia. En el canal de Kiel, en el momento de la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos, fue detenido un carguero, según datos de la contrainteligencia y las fuerzas del orden alemanas. Fue precisamente desde ese carguero desde donde se lanzaron los drones en territorio de Alemania y en varios países europeos. La tripulación del carguero, que navegaba bajo la bandera de un tercer país, estaba compuesta por ciudadanos de la Federación Rusa. Además, estos ejemplos de uso de la llamada flota en la sombra no son casos aislados. Rusia se negó a participar en negociaciones de paz bilaterales e incluso trilaterales. Sin embargo, debe despertar y reconocer la realidad. La realidad es que Rusia no está matando a muchas personas y al mismo tiempo ellos mismos están sufriendo grandes pérdidas y no pueden presumir de ello. Así lo declaró el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien añadió que la administración, incluso antes de Trump, sigue buscando la paz, pero para ello se necesitan pasos de ambas partes. No puedo dejar de admirar el coraje y el heroísmo de los soldados ucranianos. Ellos mantienen la línea del frente y resisten a un enorme ejército que los supera ampliamente en número. Por eso, hago un llamado a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si no es posible hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo, pero parece que los polacos deberían prepararse para un enfrentamiento extranjero con los rusos, porque la Federación Rusa planea llevar a cabo lo que llaman actividades de sabotaje e introducir en Polonia, a través del territorio de Bielorrusia, grupos de sabotaje. El caso es que la inteligencia rusa publicó una desinformación sobre la supuesta preparación por parte de los servicios especiales ucranianos de ataques de sabotaje contra infraestructuras críticas polacas. Kiev se está preparando para una escenificación en Polonia con grupos de sabotaje supuestamente compuestos por miembros de unidades especiales de Rusia y Bielorrusia. Así lo informó el SVR. No se descarta que la operación de Kiev esté relacionada con la simulación de un ataque a infraestructuras críticas de Polonia para provocar una reacción pública, señalaron en la agencia. Nosotros, por nuestra triste experiencia, sabemos a qué conducen tales advertencias. Los ocupantes simplemente intentan crearse una coartada. La Unión Europea destinará 2.000 millones de euros a Ucrania para la producción de drones. Así lo declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Si seguimos considerando que Ucrania es nuestra primera línea de defensa, debemos reforzar la ayuda militar a Ucrania. Por eso, concretamente, hemos acordado con Ucrania que ahora se destinarán en total 2.000 millones de euros a los drones. Además, von der Leyen afirma que la financiación de la producción de drones debe ayudar a Ucrania a fortalecer sus propias capacidades de defensa, al mismo tiempo que desarrolla tecnologías avanzadas útiles para la Unión Europea. Estados Unidos ha desplegado cerca de las fronteras de Rusia a los llamados cazadores de submarinos. Se trata de aviones militares P-8 Poseidon. La publicación Newsweek informa que los aviones estadounidenses capaces de llevar a cabo operaciones de reconocimiento ahora tienen su base en Noruega y están activos en el Mar Báltico.
La presencia en el norte de Europa del avión patrulla P-8 Poseidon de la Marina de EUU, diseñado para combatir submarinos, buques de superficie y realizar tareas de reconocimiento, se produce en el contexto del fortalecimiento de la posición defensiva de la OTAN en la región del Báltico, ante la amenaza rusa a los cables submarinos y oleoductos, así como la actividad sospechosa de drones en Polonia, Dinamarca y Noruega. Mientras tanto, en la OTAN se propone crear sobre la parte occidental de Ucrania la llamada Zona de Defensa Antiaérea para interceptar drones y misiles rusos. El periódico Telegraph, citando a un grupo no identificado de políticos y militares occidentales, informa que en el futuro este escudo podría ampliarse hasta Kiev. Según escribe el Telegraph, tal operación no implicaría ataques contra militares rusos, ya que los ataques se llevan a cabo desde lo profundo de sus territorios, pero sería una demostración de la disposición de Europa a asumir riesgos y ayudar realmente a Ucrania. Los misiles Tomahawk estadounidenses estarán a disposición de las Fuerzas Armadas de Ucrania. NATO ha dado permiso para que su armamento de largo alcance sea utilizado en territorio ruso. Todos los detalles en nuestro reportaje. Un giro de 180 grados. Muy pronto la Casa Blanca proporcionará a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Así lo declaró el fin de semana el vicepresidente de EUU, J.D. Vance, en una entrevista para el canal Fox News. Y solo 2 días después, la intención fue confirmada por el enviado especial de EUU, Keith Kellogg. NATO permitirá a Ucrania realizar ataques de largo alcance contra la Federación Rusa. Creo que después de leer lo que él dijo, así como lo que dijeron el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Rubio, la respuesta es sí. Aprovechen la oportunidad de realizar ataques a larga distancia. No hay nada sagrado en esto. Y esa es una de las razones por las que creo que la semana pasada el presidente Zelensky pidió al presidente Trump que le proporcionara misiles Tomahawk. Hace apenas 2 semanas, Trump y su administración estaban categóricamente en contra de transferir y mucho menos de lanzar ataques con misiles Tomahawk estadounidenses contra territorio ruso. Pero después de la reunión entre Zelensky y Trump en Nueva York el 23 de septiembre, la retórica de la Casa Blanca cambió. El principal argumento de Ucrania es que la posesión de tales misiles podría aumentar la presión sobre Rusia y obligar a Putin a sentarse a la mesa de negociaciones, quizás incluso sin necesidad de utilizar realmente este tipo de armamento. La transferencia de los Tomahawk también provocó una reacción en el Kremlin. El portavoz de Putin, Peskov, declaró que no existe un arma mágica para Kiev que pueda cambiar la dinámica en el campo de batalla. No existe ninguna panacea que pueda cambiar la situación en los frentes para el régimen de Kiev en este momento. No hay un arma mágica, y como si los Tomahawk o los misiles similares no pudieran cambiar la dinámica. El misil Tomahawk tiene un alcance de hasta 1.600 kilómetros, lo que supera significativamente las capacidades de los sistemas estadounidenses de lanzacohetes múltiples ATACMS, que utiliza el ejército ucraniano. El Tomahawk posee una gran velocidad y poder de combate en comparación con los drones ucranianos, que son capaces de atacar en el interior del territorio ruso, pero a menudo se enfrentan a los modernos sistemas de defensa antiaérea de la Federación Rusa. Es un mal mensaje para los militares y quienes los apoyan, que se encuentran al menos en las regiones de Briansk, Kursk, Voronezh y Rostov, y por supuesto en los territorios ocupados, especialmente donde hay instalaciones militares enemigas. Creo que la desmilitarización de Crimea continuará respecto a la presencia rusa y que Donetsk y Lugansk, que están ocupados, serán atacados aún más. El presidente Zelensky entregó al presidente Trump una lista de la ayuda militar necesaria en un acuerdo por $90,000 millones y además Ucrania quiere mantener negociaciones separadas con Estados Unidos sobre el suministro de ciertos tipos de armamento, en particular de largo alcance. Todo esto está previsto en nuestro acuerdo de $90,000 millones, pero estamos dispuestos a firmar contratos separados para tipos específicos de armamento, incluyendo los de largo alcance. No puedo dar más detalles. No puedo decir más detalles adicionales. Según el medio británico CTCAN, los ataques ucranianos solo a la industria de refinación de petróleo han causado a Rusia daños por más de $100,000 millones. Y eso es sin los ataques con misiles. Con su aparición, el volumen de los daños aumentará varias veces. Rusia vende gas a China más barato que a Europa y Turquía, volviéndose cada vez más dependiente de Pekín.
Así lo informan los periodistas de la publicación Bloomberg. Según la previsión del Ministerio de Economía, presentada a la Duma estatal el lunes junto con el proyecto de presupuesto, se espera que durante los próximos 3 años los precios del gas para China sean al menos un 27% más bajos que para los suministros a Turquía y sus pocos clientes restantes en Europa. En 2025, la diferencia de precios será aún mayor, un 38%. Tras perder la mayor parte del mercado europeo, Gazprom apuesta por China. Sin embargo, las ventas allí son menos rentables, lo que solo subraya la creciente dependencia de Moscú. El Kremlin está ayudando a China a prepararse para un desembarco en Taiwán. Mientras tanto, Pekín apoya plenamente a Rusia en la guerra contra Ucrania. Les contaremos cómo, ante los ojos de Washington, Bruselas y todo el mundo democrático, 2 poderosas dictaduras se están acercando rápidamente. Rusia ha armado en secreto a China y de hecho ha reunido un batallón de asalto para el desembarco en Taiwán. No se trata solo de suministros de equipo ni de gestos de alianza. Es un conjunto de combate completo. La filtración de documentos y las investigaciones del Royal United Services Institute británico lo demuestran. Moscú está preparando a Pekín para la guerra. En realidad, la Federación Rusa, de manera oficial, no firmó el acuerdo correspondiente con la República Popular China en este momento. Esto se hizo ya en octubre de 2023. El contrato incluye el suministro de equipos de asalto y medios auxiliares destinados a un batallón de asalto reforzado. Se trata de 37 vehículos de combate aerotransportados BMD-4M, 11 tanques ligeros Sprut SDM-1 y 11 transportes blindados de personal Rakushka, así como vehículos de mando y control, puestos móviles de control de artillería, drones de reconocimiento Garland 10 y sistemas de paracaídas Dalnolet que permiten a las fuerzas especiales planear decenas de kilómetros. Según estimaciones de expertos, el valor del acuerdo es de aproximadamente $584 millones. En los acuerdos se especifica que todos los vehículos blindados deben estar equipados con sistemas chinos de comunicación y control, así como ser verificados para la compatibilidad electromagnética con el equipo radioelectrónico ruso. Esto se debe tanto a la necesidad de mantener la interoperabilidad con otras unidades chinas como a las mayores capacidades técnicas del equipamiento chino. Además, la parte rusa debe preparar el equipo y el software para el uso de municiones chinas. Y aquí surge una pregunta bastante lógica. ¿Para qué necesita China, que tiene un ejército de 2 millones y sus propios desarrollos, comprar armas rusas? Las tropas aerotransportadas chinas tienen relativamente pocos vehículos blindados, aproximadamente 180 ZBD-03, que son vehículos ligeros diseñados para ser lanzados desde helicópteros. El BMD-4M y el Sprut aumentan radicalmente la potencia de fuego de las tropas aerotransportadas, convirtiendo a la infantería ligera en una fuerza de choque. Y lo más importante, junto con la tecnología, Pekín recibe no solo el hardware, sino también la experiencia de combate de Rusia en la guerra más grande del siglo XXI, la guerra contra Ucrania. China intenta sacar el máximo y más completo provecho de este importante acuerdo, adoptar valiosa experiencia y al mismo tiempo desarrollar diferentes y diversas vías de intervención militar en las actividades de la isla de Taiwán y su eventual y completo retorno al control de Pekín, lo cual es un objetivo fundamental para el gobierno chino. Un punto importante es la logística. Para desembarcar todo un batallón se necesitan aproximadamente 35 aviones de transporte militar Il-76 y Yugi-20. Esto es casi la mitad de la flota disponible bajo el cielo, que cuenta con 75 aviones. La operación es posible, pero requerirá enormes recursos y un control total del espacio aéreo. Los expertos rusos señalan que se trata de un fortalecimiento real de las capacidades de maniobra vertical, cuando la infantería de marina desembarca desde el mar y los paracaidistas capturan los principales objetivos clave. Se puede dejar de preocuparse por el destino de Taiwán. Los paracaidistas rusos se encargaron de preparar a los chinos para la invasión de la isla libre. Sin duda, la experiencia rusa es invaluable. Nadie sabe arder en BMP y BTR como los rusos.
Años de guerra en Ucrania han hecho que las tropas aerotransportadas adquieran la habilidad de arder con toda la tripulación, completamente vivos, con municiones y provisiones, los inquebrantables VDV de la Federación Rusa. Y también en las habilidades de retirada rápida y en pánico, en marchas borrachas por los campos de los caídos y en derribar drones con palas de zapador. Es curioso que el equipo de alta inflamabilidad también haya sido adquirido por China a la Federación Rusa. Porque un país tecnológicamente avanzado necesitaba ataúdes de hierro como los BMD 4M y BTR-MDM, que ya han demostrado su inutilidad. Es un misterio aparte. Sin embargo, los rusos podrán enseñar a los chinos valiosas lecciones de alcoholismo en el frente, drogadicción masiva, saqueo y baños en fuentes. Yo no subestimaría ahora las capacidades de la Federación Rusa precisamente en cuanto a la transmisión de esa experiencia de desembarco. De hecho, la Federación Rusa no solo le vende a China vehículos, sino un guión de acciones ya preparado, personal capacitado, estados mayores y documentación. Al mismo tiempo, Moscú recibe divisas, refuerza la dependencia de Pekín de las tecnologías rusas y demuestra una alianza estrecha. En este caso particular, lo que observamos en esencia son las acciones coordinadas de Pekín y Moscú, unidas en una clave profundamente revanchista, con el objetivo primordial de tomar el control total de aquellos territorios estratégicos que ambos regímenes dictatoriales consideran absolutamente necesarios para sus propios fines e intereses. Por eso, esto es realmente una señal seria ahora tanto para Occidente como para los socios de Ucrania, de que la cooperación entre China y la Federación Rusa va mucho más allá de los lazos político-económicos. Y no se trata solo de que China invierta en el complejo militar-industrial ruso. Pero también vemos la acción inversa, donde la Federación Rusa durante al menos los últimos 2 años ha estado ayudando a implementar un escenario militar contra la isla de Taiwán. Bueno, en estas transacciones también hay una contrapartida. La mitad de la aviación de transporte está involucrada en un solo desembarco, lo cual representa un riesgo serio. La tecnología requiere adaptación y el precio político de la transacción es enorme. Los ejercicios activos alrededor de la isla de Taiwán y los pasos correspondientes de cooperación con la Federación Rusa son utilizados por Pekín como un elemento de presión en las futuras negociaciones con Estados Unidos sobre el tema de Taiwán. Es completamente evidente que Donald Trump está muy interesado en que la China comunista no inicie acciones militares agresivas contra Taiwán durante su presidencia, es decir, hasta enero de 2029. Y hará todo lo posible para realmente posponer la implementación de un escenario así. Pero, como señalan directamente varios informes de los servicios de inteligencia, China realmente estará lista para una operación militar contra Taiwán ya en 2026 o 2027. Y sea como sea, ahora China no solo tiene máquinas rusas, sino que cuenta con un escenario de combate listo, perfeccionado en la guerra más sangrienta del siglo XXI. Estas entregas secretas pueden convertirse en el inicio de una nueva tensión militar, pero esta vez en la región Asia-Pacífico. No quiero decir ni un día sin aventuras con los polacos, pero la situación es reveladora y desagradable. En una de las gasolineras en Polonia, un polaco atacó un autobús con ucranianos. Primero, un polaco inestable comenzó a acosar a unas ucranianas, y fue un hombre de aspecto ruso, que resultó ser un militante, quien salió en defensa de las mujeres. Y cuando el polaco escuchó el idioma ruso, empezó a perseguir al hombre y a gritar, ¿adivinen qué? Exacto, vuélvete a Ucrania. La situación llegó al punto de que el polaco empezó a bloquear el autobús e impedía que se marchara, y esto duró media hora. El grupo de polacos que estaba cerca aplaudía todo el tiempo a su compatriota inestable. Los pasajeros de ese mismo autobús, por su parte, llamaron a la policía, y cuando los agentes tomaron la denuncia contra el conductor inestable y agresivo, finalmente se fue. ¿Qué les parecen nuestras noticias?
Escriban qué deberíamos cambiar para mejorar, sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like y compartan el video para apoyar lo que hacemos. Para nosotros es muy importante y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse nuestros próximos episodios. ¡Nos vemos!